Muy buenas tardes a todos ustedes. En esta ocasión vamos a exponerles sobre el trabajo de información formativa llamada como título La erosión del suelo y cómo afecta a la agricultura en la región Arequipa. La erosión de los suelos está siendo un problema en la sociedad, pero nos preguntamos, ¿qué es la erosión? Bueno, es un proceso en el que se va perdiendo la capa superficial del suelo, ya que este proporciona a las plantas la mayoría de nutrientes y la fertilidad. Dado a entender que la erosión es cuando la capa fértil se desplaza y la productividad de la tierra disminuye, y los agricultores pierden un recurso vital para el cultivo de alimentos. Generalmente nuestro país tiene suelos altamente erosionables, dado que forma parte de montañas, desiertos y bosques tropicales. En la sierra actualmente se encuentra un 75% de tierra erosionada, debido a que la capa de la tierra superficial está expuesta y para formar esa capa fértil se necesita mucho tiempo para regenerarse. Cabe tomar en cuenta que la calidad y la salud de los suelos condicionan en gran medida la producción y sostenibilidad agrícola y la calidad medioambiental. Además de ello, es fundamental para la agricultura del país, ya que esta es una de las actividades que generan ingresos económicos a familias peruanas y en general a todo el país. La erosión de la tierra puede causar una pérdida de hasta 50% en el rendimiento de los diferentes cultivos. Es por ello que es una gran amenaza para el ecosistema agrícola y la productividad de la tierra. ¿Qué es la erosión del suelo? La erosión, tal dicha, es un proceso en que se va perdiendo la capa superficial del suelo, que proporciona a las plantas la mayoría de los nutrientes y el agua que necesitan. Cuando esta capa fértil se desplaza, la productividad de la tierra disminuye y así los agricultores pierden un recurso vital para el cultivo de los alimentos. Los tipos de erosión. La erosión hídrica. La erosión hídrica es un proceso que implica la pérdida de la capacidad productiva de las tierras agrícolas por parte de la acción del agua, que cae o se mueve sobre un terreno con condiciones favorables, escasa cubierta vegetal protectora y suelo poco resistente. Erosión marina. La erosión marina consiste en el retroceso de línea de costa y por ende la pérdida de superficie terrestre y el volumen de material de playa o acantilado, según el tipo de costa presente. Debido a la acción de temporales de corto plazo y en largo plazo existe una erosión de tipo estructural que se desarrolla en forma progresiva a lo largo del tiempo por efecto de la elevación del nivel del medio del mar. La erosión eólica. La erosión eólica se define como la removación laminar o en masa de los materiales, también como el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento. El viento es un agente de modelado del relieve que puede acarrear grandes cantidades de polvo a través del mundo, pero los granos de arena suelen ser transportados a distancias relativamente cortas. Erosión kárstica. Se produce fundamentalmente por la disolución del carbonato cálcico por el agua, una reacción que depende de la temperatura. Esta disolución de la roca calcárea crea la cavidad o gruta y al precipitar en distintas condiciones de temperatura, el carbonato cálcico forma estalactitas y estalagmitas que pueden unirse así formar columnas. La erosión biótica. Este tipo de erosión es realizada por los animales y plantas. Por un lado, algunos animales tienden a excavar o viven bajo el suelo, por lo tanto originan un movimiento o cambio en las rocas. Las plantas con sus raíces erosionan el suelo y rocas para poder desarrollarse. Desertificación. La desertificación es la degradación de los ecosistemas terrestres debido a las actividades humanas y al cambio climático. Esto se debe a la pérdida de cohesión del suelo debido a la inhibición de la cubierta vegetal y arbórea. Niveles de desertificación. La desertificación se divide en 3 niveles: desertificación moderada, desertificación severa y desertificación muy severa.
procesos de desertificación. Los procesos de desertificación se dividen en dos, que son el cambio climático y la actividad humana. Desertificación en Arequipa. La desertificación en Arequipa se dan por muchos factores, que pueden ser la sequía, el drenaje de humedales, el sobrepastoreo, la quema de pastizales, deforestación, minería, etc. Las consecuencias que producen estos factores son la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria, la pérdida de la cubierta vegetal y por tanto de alimentos para el ganado y el arequipeño, el aumento de riesgo de aparición de enfermedades, la pérdida de masa forestal y la disminución de las reservas de agua potables por la pérdida de acuíferos. Metodología. En el presente trabajo se busca analizar y comprender los factores que causan la erosión del suelo en los campos de cultivo, además de identificar las consecuencias que generan las erosiones de suelo en la agricultura de la región Arequipa. Por otra parte, este trabajo busca encontrar soluciones a este problema, ya que con futuros ingenieros agrónomos este tema es muy importante, crucial y está relacionado con nuestra carrera. Para lograr ello, se está tomando en cuenta la búsqueda de información en fuentes confiables como lo es Google Académico y otro sitio web, pero además de ello se visitó algunos lugares donde se da la presencia de la erosión de suelo en los campos de cultivo. Con dicha visita se quiere evaluar cómo ha afectado a los cultivos y a la economía de la familia, además de comprender qué acciones son las que generan esta erosión, y se ha previsto la ayuda también por parte de algunos agricultores para que puedan brindar información y contar con alguna experiencia acerca del tema abordado en dicha investigación. Resultados. Luego de haber leído algunos documentos y artículos científicos relacionados con el tema, podemos identificar que las acciones que generan erosión en los suelos se dan de manera natural por acción de la naturaleza. El agente que mueve el suelo es conocido como el agente erosivo, puede ser el agua o el viento. En términos generales, el principal agente erosivo en clima árido es el viento y en el clima templado es el agua. Pero también hay acciones que realizan las personas, las cuales aceleran este proceso. Una de las acciones es la agricultura intensiva, el cual es hacer un uso extensivo de la tierra con el fin de producir la mayor cantidad de productos posibles que puedan abastecer las necesidades humanas. Las actividades humanas aceleran los ritmos de erosión y exportación de sedimento, en algunas circunstancias con tasas de variedad de órdenes de magnitud por encima de las correspondientes a la erosión geológica, de manera que convierte el suelo en un recurso no renovable. Entre las actividades con mayor implicidad en la erosión destacan sobre todo las agropecuarias. Por otra parte, la acción es beneficiosa para las personas, ya que gracias a ello podemos acceder a los alimentos que necesitamos día a día en nuestra alimentación. Pero por otra parte se genera una aceleración en el proceso de erosión en los suelos agrícolas, lo cual conduce a una pérdida de agua. El agua y la erosión de suelos son sin lugar a dudas uno de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial. Como bien sabemos actualmente el recurso hídrico del agua está en escasez, pero lo que sí no se hace nada al respecto, con en un futuro podríamos quedarnos sin el agua, sin agua suficiente para regar los campos de cultivos. Este tema es muy preocupante, ya que genera una pérdida de hasta el 50% en el cultivo. Esto debido también a que las erosiones generan una pérdida de nutrientes que necesitan la planta para poder desarrollarse adecuadamente y tener un rendimiento óptimo. Conclusiones. Reducir una mayor degradación de la tierra y restaurar la productividad de la tierra, ya que si son degradadas en áreas donde las personas son más vulnerables. También es importante estabilizar las existencias mundiales de materia orgánica del suelo, incluido el carbono orgánico del suelo, los organismos del suelo, reducir el uso global de fertilizantes nitrogenados y fosforados. También mejorar las condiciones del suelo y prevenir el sobrepastoreo, que a menudo se tiene que mover animales de un campo a otro. Esto le da a la hierba oportunidad de crecer y desarrollarse, y también evitar la tala de árboles independientes pronunciadas, cortar solo unos o pocos árboles en un área específica y plantar nuevos árboles para reemplazar los árboles talados. Y terminar, restaurar los terrenos en áreas verdes. Tenemos que plantar árboles y otras plantas para proteger el suelo cuando este esté descubierto.